Listo, voy con todos. Vamos a dar por iniciado a la sesión número 15, la cual voy a compartir mi pantalla. Bien, la cual va a tratar sobre mama, ¿ok? La mama viene a ser un foco de estudio bastante importante, ya que es un punto muy frecuente, por ejemplo, de neoplasias o de apariciones tumorales, ¿no? El cáncer de mama viene a ser una de las neoplasias o de los cánceres más comunes, no solo en el Perú, sino a nivel del mundo. En el Perú se encuentra por detrás del cuello uterino, ¿ya? En mujeres, ¿no? Pero no solo va a afectar a mujeres, también en un pequeño porcentaje afecta a los hombres, ¿no? Y vamos a ver cómo es que vamos a tener que evaluar a las pacientes, en este caso, que se sospechen, por ejemplo, de un nódulo o e incluso otras patologías como un quiste, como una ectasia ductal, que es la dilatación, ¿no? De los conductos galactóforos, entre otros. Entonces va a ser muy importante la técnica de imagen para poder determinar no solo las otras patologías como las infecciones mamarias, entre otros, sino también para caracterizar a los nódulos o o a las apariciones tumorales que estén a nivel de la mama, ¿no? Recuerden que cuando vimos nosotros tiroides, también los nódulos tiroideos se tenían que caracterizar y se caracterizaban con una escala llamada T-RADS, ¿no? T de tiroides, ¿no? En este caso se van a caracterizar mediante una escala llamada B-RADS, B de breast, ¿ya? Que es mama en inglés, ¿no? Y bien, vamos a empezar como tal con la introducción de la mama, que viene a ser su anatomía. Recuerden que la anatomía de la mama es que viene a ser una glándula sudorípara modificada, es decir, va a pertenecer al sistema endocrino como tal. Va desde la segunda a la sexta costilla y desde el esternón hasta la línea media axilar. Ya, esta viene a ser la anatomía de la mama. La mama viene a ser prácticamente en gran parte conductos linfáticos, conductos galactóforos y la grasa. Ya es tejido adiposo básicamente. Y es esto lo que le va a dar el color al momento de hacerle una mamografía principalmente. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde van a nacer estos conductos galactóforos? Van a nacer de los lobulillos. ¿Ya? Y también estos lobulillos van a estar drenados constantemente por vasos linfáticos. Es esto la importancia. Gran parte realmente de los vasos linfáticos van a ir directamente hacia la axila ipsilateral, es decir, los ganglios linfáticos que se encuentran a nivel de la mama derecha van a ir hacia la axila derecha. Es por eso que en la mayoría de casos neoplásicos o invasivos, por ejemplo, una paciente que viene con un tiempo de enfermedad de 2 meses, se puede palpar una masa que poco a poco va creciendo, no sé, desde una pepa de melocotón hasta una pepa de palta, ¿no? Y que a la vez siente o que en los últimos días ha sentido que le apareció como una bolita a nivel de la axila cuando se autoexaminaba, ¿no? Es esto importante por esto mismo, por lo que les mencionaba, por la irrigación linfática que tiene la mama, ¿ya? Ahora, este viene a ser el pezón y lo hiperpigmentado que se encuentra hacia el exterior del pezón viene a ser la areola, ¿ya? Ahora, en condiciones patológicas, por ejemplo, de la mama, externas que tenga, ¿no? No solo va a haber distorsión de la piel circundante o de la piel que esté externa de la mama, sino que también va a haber retracción del pezón y ese es un signo de mal pronóstico. ¿Ok? Es un signo de mal pronóstico cuando el pezón, en lugar de irse para afuera, se va hacia adentro. Ese se llama retracción del pezón. ¿Ya? Y no solo esa sintomatología puede tener la paciente, sino también puede drenar líquido, puede drenar, dependiendo de la patología, si es que es, no sé, una infección mamaria, pues puede drenar pus. Si es una ectasia ductal, puede drenar material blanquecino, material rojo, porque suele ser sanguinolento, ¿no? O incluso puede drenar leche, ¿no? También algunas alteraciones endocrinas, como por ejemplo la hiperprolactinemia, ¿no? Entonces es importante hacerle una buena historia clínica a estas pacientes, digamos. Ya, eso es como se va a ver la anatomía normal de la mama, ¿ya? Y este es el drenaje linfático que les mencionaba de la mama, por ejemplo, de la mama derecha va hacia la axila, hacia la axila ipsilateral en un 85%. Es por eso que
todo nódulo que nosotros encontremos en la mama, siempre se debe evaluar la axila del mismo lado. Obligatoriamente se debe evaluar. Es más, hay algunas vistas o sea, incidencias de una mama en la que te puede hacer ver las adenopatías a nivel axilares también. ¿Ya? Entonces es importante verlo, ya que si se encuentra un nódulo mamario y se encuentra una adenopatía, es también un factor de mal pronóstico, aunque no tenga un pezón retraído, aunque no tenga distorsión de la piel externa, etcétera, es un factor de mal pronóstico porque indica que la patología es invasiva, ¿ok? El, el tumor más frecuente a nivel de la mama viene a ser el leiomioma, ¿ya? El leiomioma viene a ser un tumor benigno, ¿ya? Es un tumor benigno del músculo liso. ¿Ya? Entonces, eh, o el mioma como tal, el leiomioma, ¿no? Eh, pero ese es el tumor más frecuente en general y el tumor más frecuente benigno también. Pero entre los tumores malignos más frecuentes está el carcinoma ductal invasivo, ¿ya? El carcinoma ductal invasivo, que requiere obviamente de manejo multidisciplinario, ya que puede ser incluso en nuestro país una gran causa de mortalidad en mujeres. ¿Ok? Recuerden que el cáncer mamario es la segunda causa más frecuente en mujeres en el Perú, ya por detrás del cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Y es acá donde llegamos a la siguiente palabra, ¿no? Que puede parecer muy redundante, pero realmente es muy importante, ¿ya? La prevención. ¿Cómo se va a hacer la prevención en las mujeres? Se le va a hacer la prevención mediante la mamografía. La mamografía está indicada, pero también está indicada la ecografía. ¿Cuándo vamos a utilizar una y cuándo vamos a utilizar la otra? Y eso vamos a ver pronto, ¿ok? Pero por lo pronto, por ejemplo, una paciente que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama o de cualquier otro cáncer, ella sí se le tiene que hacer la prevención antes que a los pacientes que no tienen antecedentes familiares. Algunos dicen 25 años, otros dicen 20 años, hasta incluso 30 años, ¿no? Pero es importante a estas pacientes que tienen antecedentes familiares decirles, obviamente, que tengan o que sepan como tal las estrategias de autoevaluación, que ellas mismas se terminen palpando para ver si es que sale o no un nódulo y es que se tiene que evaluar o no, ¿ya? Pero en condiciones como tal, algunas se hacen a partir de de los 40 años, ¿ya? Principalmente la mamografía se hace a partir antes de los 40 años, mientras la mamografía se hace después de los 40 y la ecografía se hace antes de los 40. Ya. Vamos a ver la mamografía entonces. La mamografía va a ser la primera técnica de elección para el estudio de los nódulos. ¿Por qué? Porque la mamografía te va a dar ese plus de poder evaluar no solamente el nódulo, sino también las estructuras adyacentes, uno que otro conducto galactóforo, cómo es que se encuentra el tejido fibroglandular de la mama. ¿Ya? Eso es lo importante de la mamografía. Y todas estas van a ser las indicaciones. Recuerden que la mamografía viene a ser una radiografía con un poco más de radiación, entonces es una técnica ionizante. Entonces, ¿le darían o le indicarían una mamografía a una paciente embarazada? No. ¿Le indicarían mamografía a una paciente joven? Tampoco. ¿Ya? Entonces, la mamografía solo se indica en estas situaciones, cuando la paciente es mayor de 40 años, cuando tiene antecedentes familiares o cuando es nulípara o primer hijo después de los 30 años, ya casi 30 años. Recuerden que las pacientes nulíparas, es decir, que no tienen ningún hijo a lo largo de su vida y tienen 40 años, por así, 35 por así, o tienen un primer hijo después de los 30 años, ya, ese es 30 años, ¿ok? Es un gran factor de riesgo para malignidad, ¿ya? Entonces, y viceversa, cuando una paciente tiene antes de los 30 años un hijo, es un factor protector para no tener cáncer de mama. ¿Ya? Porque obviamente la preparas y fisiológicamente ya está lista para la lactancia, ¿ya? También la primera menstruación a temprana edad. ¿Cuándo se considera temprana edad? Cuando es antes de los 12 años. También cuando tienes una menopausia tardía, una alteración genética específica como los genes BRCA. Recuerden, está el BRCA1 y el BRCA2.
la mamografía está en los dos, ¿ya? Pero más está el BRCA1. El BRCA2 se encuentra así en otras, en otros cánceres, como el cáncer pancreático, etcétera. Y en los varones se encuentra mucho más el BRCA2, porque en los varones está el cáncer prostático, ¿ya? El cáncer prostático tiene BRCA1, BRCA2, pero por sobre todo el BRCA2. Mientras que el cáncer de mama en mujeres tiene más el BRCA1, ¿ok? Y bueno, la sospecha de patología también la mamografía nos puede ayudar. La mamografía no solo va a poder ver el tejido fibrogranular, cómo es que se encuentra el pezón, cómo se encuentra la grasa, si es que está distorsionada, la piel, etcétera, sino que también va a poder evaluar calcificaciones, ¿ya? Y eso es muy importante, la mamografía por eso, ¿ya? Porque las calcificaciones incluso pueden ser o tienen sus signos de malignidad, y algunos que son malignos. ¿Ya? Entonces, tenemos dos incidencias, el cráneo caudal y la oblicuo medial lateral. Básicamente, este viene a ser el aparato de una mamografía. Normalmente sobre acá se asienta y tienes que nivelar dependiendo de la altura de la paciente, ¿ya? Y con esto, lo de arriba, ¿ya? Esto va a ser movible, ¿ya? Pero acá debe estar la mama, ¿no? Y esta parte del aparato de la máquina tiene que terminar aplastando. Es por eso que es un poco doloroso, ¿ya? Es un poco doloroso. Es por eso que tampoco se le hacen pacientes jóvenes. Es un poco doloroso. Es decir, a la paciente se le va, al seno de la paciente se le va a irradiar desde la cabeza hasta abajo, hasta los pies, ¿no? De arriba hacia abajo. Mientras que por otro lado, a ver, un rato se me ha, escucha, no me deja. A ver, denme un segundo, voy a volver a abrir mi PPT. Ya, ya listo. Bien, nos habíamos quedado en cráneo caudal y oblicuo medial lateral. Ya, esto es lo importante, se piden las dos, ya se piden las dos incidencias. ¿Por qué se pide la oblicuo media lateral? Porque el oblicuo media lateral, es decir, va a irradiarse desde el medio hasta afuera, es de que te va a evaluar como tal las adenopatías axilares. Ya, es por eso la gran importancia de esta oblicuo media lateral. ¿Ok? Y estas vienen a ser las imágenes como tal. Esas líneas blanquecinas, radiopacas que se ven, viene a ser como tal o sea, el tejido fibroglandular de la mama, ¿ya? Pero hay algunas alteraciones que se pueden ver, por ejemplo, en este caso miren cómo hay retracción del pezón, y acá viene a ver algo extraño, parece haber un nódulo incluso con algunas calcificaciones. Es por eso que en estos casos, cuando encuentras esto maligno, lo catalogas como BIRATS tanto y lo mandas a que se haga una ecografía complementaria. Entonces, ¿qué vamos a poder encontrar? Vamos a poder encontrar masas, nódulos, calcificaciones, distorsión de la arquitectura, adenopatías, etcétera, ¿no? Y es importante poder caracterizar todo lo que podemos encontrar, no solo en una mamografía, sino también en una ecografía, etcétera, etcétera. Ya, principalmente la forma, miren, lo mal definido, especulado. Recuerden, lo redondo significa que es mucho más benigno. Cuando es irregular es maligno. Y mucho más irregular, como un especulado, viene a ser ya casi invasivo, ¿no? Ya casi patognomónico de algo maligno. ¿Ya? Los bordes tienen que estar bien delimitados, bien circunscritos. Si no lo están, si tiene bordes especulados, significa que es probablemente algo maligno. Y también la densidad es muy importante. Ya la densidad.
Principalmente se usa la densidad cuando se está estudiando en una ecografía, ya que si se encuentra una ecografía con una densidad totalmente anecogénica, ya se piensa que es un quiste. Obviamente tiene que ir de la mano con las características de un quiste, ¿no? Como que debe estar bien circunscrito, de forma redonda, etcétera, ¿no? Y bien, estos vienen a ser algunos ejemplos que se encuentran en las mamografías, ¿no? Algo bien circunscrito es posiblemente que sea un nódulo e incluso que sea que sea un quiste. Es por eso que se tiene que someter a una ecografía complementaria sí o sí. Puede tener bordes obturados, puede tener bordes microlobulados, bordes muy mal definidos y mucho más grave, mucho más invasivo es cuando tiene los bordes así de forma espiculada, ¿no? Como unos rayos de sol. Ya, y esto vamos a poder encontrar la retracción cutánea, es decir, la distorsión cutánea, o sea, de la piel externa, obviamente, ¿no? Este también es un signo de mal pronóstico. También se puede ver engrosamiento cutáneo, ¿no? Engrosamiento cutáneo. A nivel acá se ve mucho mejor, ¿no? Y bueno, finalmente también se puede ver el engrosamiento trabecular, es decir, del tejido fibroglandular. ¿Cuál es lo más maligno? Viene a ser esto, la retracción cutánea, ya que el engrosamiento trabecular y el engrosamiento cutáneo pueden aparecer conforme los pacientes avanzan de edad, ¿ya? 50, 60 años ya pueden aparecer incluso. Entonces, la retracción cutánea sí es un signo de mal pronóstico, ¿ok? Es un signo de mal pronóstico. Y no solo eso, la retracción del pezón también, que se pueden ver en las mamografías. Y obviamente a la visualización externa, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que se van a caracterizar los hallazgos en mamografía y también los hallazgos en mamografía dependiendo de las calcificaciones, de las microcalcificaciones. Como les decía, las calcificaciones también se van a poder caracterizar y se van a poder clasificar en BIRATS 1, tal, 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 para poder determinar si es que hay alto riesgo de malignidad o no. Ya, básicamente para eso nos sirven los BIRATS. Es lo mismo que cuando hacíamos los TRATs en la tiroides, es lo mismo. ¿Ok? Y esto viene a ser el BIRAT según hallazgos generales, va a ir de 0 al 6. El 0 va a ser prácticamente inespecífico y o bueno, que no se ha podido determinar. Cuando se tiene un BIRAT 0, se tiene que realizar otros procedimientos o repetir el mismo. Si le has hecho una mamografía y tiene un BIRAT 0, es decir, no lo has podido ver, lo tienes que volver a repetir y viceversa. Imaginemos que hay un nódulo con bordes especuladísimos, con calcificaciones bastante sospechosas de malignidad, etcétera, ¿significa que ya es un 6? No. Nunca hallazgos generales de un BIRATS va a ser directamente un 6. El 6 va a ser solamente cuando tienes un carcinoma confirmado con biopsia. ¿Ya? Solamente va a ser cuando tienes un diagnóstico confirmado con biopsia. Si no lo tienes, solamente se va a quedar en 5, no se olviden. Por eso les pueden poner en el examen todas las características de malignidad posible, pero les ponen, por ejemplo, el BIRAT 5 y el BIRAT 6. Recuerden que el 6 solamente se hace con biopsia, pero, por ejemplo, en su pregunta les ponen que es un carcinoma ductal invasivo, ¿ya? O metastásico, etcétera, ya saben que es un carcinoma, entonces ya le ponen BIRAT 6. No se pueden confundir ahí, chicos, ¿ya? Y dependiendo de el BIRATS que se tenga, van a haber intervenciones que también son importantes que la tengan en cuenta, ¿ya? El BIRATS 1, por ejemplo, no puede tener ningún nódulo, pero puede tener calcificaciones benignas. Igualmente, el BIRATS 2 puede tener tal vez un pequeñito nódulo o más calcificaciones benignas en lugar de un nódulo. En ambos casos se hace un seguimiento habitual anual con mamografía. Pero esto es individualizado, recuerden, porque si el paciente es joven, por ejemplo, o si la paciente tiene antecedentes familiares de cáncer mamario, por ejemplo, en la madre o en la abuela, en la tía, que le haya aparecido a los 25 o 30 años, entonces ya se le tiene que reducir el tiempo del seguimiento. Y bueno, si es probablemente benigno, en este caso ya suele haber una masa, ¿no? Que obviamente tiene los bordes circunscritos, la forma redonda, etcétera, también se individualiza el seguimiento, ¿ya? Pero cuando ya es sugestivo de malignidad, es decir, los bordes cambian, o tienes uno que otro calcificación que es maligna, ya se pide biopsia directamente. Realmente en todas se pide biopsia, en la gran mayoría. Cuando tienes un nódulo siempre se pide biopsia, cuando tienes calcificaciones no siempre, ya es por eso que es seguimiento habitual. Cuando tienes un nódulo siempre se va a pedir biopsia, ¿ya? Siempre, y la confirmación tiene que ser necesaria, ya que pueden mascarar también algunas patologías. Por ejemplo, puede tener bordes espiculados y demás, calcificaciones malignas, pero le haces una ecografía y te sale un quiste.
un BIRATS 1. O sea, y viceversa, te sale, no sé, un nódulo en forma redonda, calcificaciones benignas, bordes bien definidos, circunscritos, etcétera. No tiene retracción del pezón, nada de eso, y te sale un BIRAT 5. Te sale un carcinoma, por ejemplo. Ya, bueno, en este caso, como ya es un carcinoma confirmado, es un BIRAT 6, por ejemplo. Es por eso que siempre se tienen que hacer biopsia cuando se tiene un nódulo, independientemente del BIRAT en la que te encuentres. ¿Ya? Y este viene a ser el BIRAT según las clasificaciones, también es muy importante principalmente saber de que en estos casos no hay BIRAT 0 ni BIRAT 1, ni tampoco hay BIRAT 6 en las microclasificaciones. Cuando es generales, sí hay BIRAT 0 a BIRAT 6. En este caso va del 2 al 5, ¿ya? Y estas vienen a ser las principales, ¿no? Cuando hay clasificaciones vasculares, cutáneas, etcétera, o popcorn, que es muy importante y se encuentra principalmente en los fibrodenomas, ¿ya? Ahí está, ese era el más común, el fibroadenoma, ¿ya? Sí me había confundido al inicio, no se olviden, el fibroadenoma, en cuanto a los benignos, ¿no? Luego está el BIRATS 3, que tiene calcificaciones redondas agrupadas, el BIRATS 4, calcificaciones amorfas, vamos a ver cómo es que se encuentran, ya toscas, heterogéneas, y el BIRATS 5, que son calcificaciones lineales, ramificadas, en forma de Y, en forma de L, que también tengo imágenes más adelante, ¿ok? Bien, este por ejemplo viene a ser un BIRATS 3. Miren cómo es que se encuentran los bordes bien lobuladitos. Los bordes están lobulados, no que tiene una forma regular como tal, pero por eso se considera un BIRATS 3, probablemente benigno, ¿ya? Porque tampoco se observan alteraciones externas de la mama, ni tampoco se observan calcificaciones importantes. ¿No? También en este caso se ve BIRAS 2, ya que es mucho más pequeño, se ve indemnidad en este caso de la piel, no se ve engrosamiento cutáneo, no se ven calcificaciones importantes, etcétera, ¿ya? Pero obviamente BIRAS 3, BIRAS 2 tiene que ir a una ecografía adicional para poder confirmar. Esto ya es un poco más, más gravecito, ¿no? Miren cómo es que se ven los bordes un poco más espiculados, probablemente maligno, ¿ya? Incluso se ven una que otra calcificación lineal también de malignidad. De ahí también en otros lados se ve BIRAT 5, por ejemplo, cuando en estos casos ya tienes calcificaciones, ¿no? Tienes calcificaciones grandes, incluso se ve seguramente más pequeños por acá, pero los bordes están totalmente mal definidos. eh, o sea, incluso dentro del nódulo hay calcificaciones, entonces esto ya es BIRAT 5, es muy sugestivo de malignidad. Y bueno, en este caso es un caso clínico, por ejemplo, ¿no? De un BIRAT 6. ¿Por qué? Porque es un carcinoma ductal invasor. Y miren, por ejemplo, acá está totalmente indefinido, hay calcificaciones lineales, ramificadas, etcétera, pero como tal, la masa está muy indefinido, tiene uno que otro borde lobulado, borde espiculado, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace que tenga la necesidad, ¿no? El médico general, porque suelen llegar a los médicos generales como tal de sacarles una biopsia, ¿ya? Aunque tengas un nódulo en un BIRATS 2, en un BIRATS 1, siempre le debes pedir una biopsia, ¿ya? Siempre, aunque no tenga otras características de malignidad, siempre se pide una biopsia. Y estas son las calcificaciones, ¿ya? Los ejemplos de calcificaciones, por ejemplo, el BIRATS 3, en estos casos son el patrón en coral, son calcificaciones distróficas. Estas calcificaciones distróficas no son lo mismo que calcificaciones atróficas. Las atróficas pueden o no aparecer con la edad, ¿ya? Porque es también común encontrar con la edad calcificaciones, y es por eso que se tiene pero son calcificaciones normalmente benignas, ¿ya? En estos casos las distróficas son malignas, tienen este patrón en coral principalmente, patrón en coral, ¿ya? Se ve de esta forma, parece como si fuera un popcorn, pero vamos a ver la diferencia entre una con la otra. En este caso es más de 0,5 milímetros. Estos ya vienen a ser mucho más graves, son las calcificaciones lineales, las ramificadas, las lineales en forma de L, en forma de V, de Y, de X. Estas sí están asociadas a patologías que son invasivas, principalmente las que son ductales invasivas, ¿ya? Porque son básicamente calcificaciones ductales, ¿ya? Luego se ve en este caso el BIRATS 4, que es básicamente el patrón en polvo, ya es mucho más grave incluso que el patrón en BIRATS 3, también asociado a patologías tumorales invasivas, ¿ya? En este caso es más de 0,1 milímetros y este es el patrón en popcorn, ¿ya? Es en BIRATS 2. ¿Cuál es la principal diferencia entre una de la otra? Es que, perdón, es que la BIRATS 3 no solo se va
limitar al nódulo como tal. El BIRATS 2, que es la calcificación en popcorn, se va a limitar al nódulo, mientras que el BIRATS 3 no. Puede estar dentro del nódulo como tal o de la masa, sí, pero va a estar fuera o incluso alejano a esto. O sea, lejano. Entonces, es la principal diferencia, aparte obviamente del tamaño, ¿no? Aparte obviamente del tamaño. Las clasificaciones de en popcorn es un BIRATS 12, suelen ser benignos y se encuentran principalmente en los fibrodenomas. Están muy relacionados a los fibrodenomas mamarios, ¿ya? Y en estos casos, por ejemplo, miren las clasificaciones, cómo es que se ve, también es un BIRATS 2 que viene a ser clasificaciones redondas, básicamente como un halo, ¿no? Como un halo periférico que se encuentran en los nódulos como tal. Incluso esto parece ser un poquito más grave, ¿no? Pero es importante sacarle biopsia como tal. Acá hay uno, acá hay otro, 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 entonces es importante, ¿no? Como les decía, la biopsia. ¿Ya? Ahora, la ecografía también es muy importante. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las pacientes que tienen algún resultado positivo, ya sea incluso una microcalcificación benigna, siempre van a ir a una ecografía complementaria. Aunque tenga lo más benigno posible, siempre van. Y es porque la ecografía te puede evaluar mucho más parámetros que la mamografía. Y es porque la ecografía es barata, es sencilla, es bastante disponible, pero es operador dependiente. Es decir, un radiólogo puede ver algo que otro radiólogo no. Es por eso que se requiere experiencia, ¿no? Experiencia viendo las imágenes, haciendo la ecografía. Ahora, ¿por qué se hace primero la mamografía antes que la ecografía? Porque la mamografía te va a dar la vista prácticamente de todo. ¿Dónde es que el ecógrafo tiene que buscar? ¿Ya? ¿Dónde el ecógrafo tiene que buscar? Y pues por eso que la mamografía se hace primero. ¿Y por qué se hace primero a la ecografía en pacientes menores de 40 años? Porque la ecografía, recuerden que trabaja con ondas de sonido, entonces no va a hacer que la paciente se dañe principalmente por no va a ser que la paciente se dañe por la radiación, porque no utiliza radiación ionizante. Es lo importante de la ecografía, entonces tiene gran valor diagnóstico. Ahora, no solo eso, sino que se le puede hacer la ecografía a una paciente joven sintomática, menor de 40 años, que tenga antecedentes familiares, ¿ya? Tenga antecedentes familiares como tal de un cáncer de mama, ¿ya? Mira, un varón adolescente joven con sospecha de ginecomastia, también le puedes hacer una ecografía. Sin embargo, la ginecomastia en un varón joven adolescente, ¿no? Como tal, lo puedes diagnosticar a la vista, ¿no? A la vista lo puedes diagnosticar. Luego también tienes la patología durante el embarazo, la lactancia, por lo mismo que les decía, porque la ecografía no es una técnica ionizante. Entonces, durante el embarazo, la lactancia no le va a causar ningún efecto, en principio, teratógeno al feto durante el embarazo o a la mamá durante la lactancia. ¿Por qué? Porque cuando hay la radiación afecta mucho a la mama, ¿no? No solo al feto, sino a la mama. Entonces, la lactancia es un proceso, es un periodo donde la madre necesita indemnidad de la mama. Entonces, dañarla no sería algo bueno, ¿no? También tienes la patología inflamatoria. La inflamación, la ecografía la puede ver. También la resonancia, que es una técnica que la vamos a ver después, la inflamación. Pero ¿cuál es la más barata? Si sospechas de una mastitis, por ejemplo, para ver si es que es infecciosa o no, o tal vez autoinmune, etcétera, entonces le pides una ecografía o una resonancia, le pides una ecografía de primera mano, porque la ecografía no solo te ayuda a ver más a fondo, sino que también te ayuda a ver hacia afuera, ¿no? Para ver incluso le puedes hacer un ecodoppler para ver si es que está muy irrigada como tal, etcétera. Para pacientes portadoras de prótesis. Recuerden, las pacientes portadoras de prótesis no pueden entrar a resonancia magnética. Es una contraindicación absoluta. No se pueden entrar. Por ejemplo, pacientes que tengan prótesis de una pierna o pacientes que tengan, no sé, clavos en la pierna recientemente puestos o que tengan que estar así con toda su vida. Pacientes con marcapasos, etcétera, no se van a poder realizar una resonancia. Es por eso que vienen directamente a ecografía. Y, pues, e incluso estos portadores de prótesis, incluso en las mamarias, en las mamas, no van a poder entrar a mamografía, tienen que ir directamente a ecografía.
Y bueno, la mamografía inconcluyente, dudosa o cualquier hallazgo que se encuentre inclusive benigno, se tiene que añadir una ecografía al estudio mamario. ¿Ya? Bien, este viene a ser la técnica. Recuerden que usa un transductor, ¿ya? Un transductor que emite señales y dependiendo de la masa a la que se enfrente este sonido va a regresar también en forma de sonido y se va a proyectar como tal en el monitor. ¿Ya? Entonces, esta viene a ser principalmente la vista como tal de la mama. Recuerden que el hueso como tal no va a rebotar, o sea, a lo que voy es que el hueso se va a ver totalmente negro, anecogénico, ¿ya? Al igual que el agua. El músculo se va a ver de esta forma, ¿no? De forma lineal, ¿ya? De forma lineal, de forma longitudinal, mejor dicho, ¿ya? Y este músculo incluso se puede desgarrar, ¿ya? Este es el músculo pectoral. El músculo se puede desgarrar. Es más, incluso el músculo al desgarrarse puede o puede lacerarse y puede sangrar también. Ya, la ecografía te ayuda a ver eso. El tejido mamario como tal, con los lobulillos, etcétera, los conductos y finalmente la grasa que tiene esta densidad, ¿no? Esta ecogenicidad. Y la piel que es mucho más externa. Ya es la importancia de la ecografía. También se va a poder evaluar con BIRATS. Ya en este caso, el BIRATS de la ecografía va a ser del BIRATS 2 al BIRATS 5. ¿Qué es lo importante nosotros conocer acá? Es importante conocer lo más común que se encuentra en cada BIRATS. Por ejemplo, el quiste simple, BIRATS 2, fibroadenoma, BIRATS 3, el quiste complejo, el quiste complejo principalmente, el BIRATS 4 y finalmente el cáncer que es invasivo, el BIRATS 5. ¿Ya? Se tienen, como ven, varias características también de la ecografía, como por ejemplo los márgenes, ¿no? La transmisión posterior, es decir, la sombra acústica posterior que tenga el tumor, también el eje mayor a la piel, es decir, por ejemplo, si es más alto que ancho, si es más ancho que alto, etcétera. Los ecos internos, es decir, qué ecogenicidad tiene adentro, si es que es homogénea, es heterogénea, etcétera. Y obviamente la compresión. ¿Ya? Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, miren acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos, por ejemplo, a nivel del tejido, miren, por ejemplo, este es el músculo, ¿no? Este es el músculo. O bueno, no, este es el tejido fibroglandular, ¿ya? Todo esto es el tejido fibroglandular. Y este viene a ser el músculo, estas pequeñas líneas así, longitudinales. Y seguramente más abajo encontremos al hueso. De ahí más arriba encontremos a la piel, etcétera, ¿no? Pero miren, por ejemplo, a nivel del tejido fibroglandular, ¿qué encontramos? Encontramos una estructura totalmente redondeada, totalmente anecogénica al parecer, ¿no? Totalmente anecogénica, es más ancho que alto, ¿ya? Y tiene una sombra acústica posterior hiperecogénica, ¿ya? Una sombra acústica posterior brillante, hiperecogénica, ¿ya? Esto que nos da a entender es que, por ejemplo, es un BIRATS 2, es un quiste simple. ¿Ya? ¿Por qué un quiste simple? Recuerden que el quiste está totalmente lleno de agua, ¿ya? Y cuando está totalmente lleno de agua, se va a ver totalmente anicogénico, ¿ya? Cuando es sólido, cuando es de esta forma, es diferente. Esto ya es un BIRAT 5, por ejemplo. Miren los bordes, están totalmente difuminados. Miren cómo hay efecto retracción del espacio, incluso cómo hay alteración o sea, de más tejido fibroglandular, efecto retracción hacia la masa. E incluso hay más, incluso hay alteración o que jala algunas fibras musculares hacia ella, ¿ya? Jala algunas fibras musculares hacia ella e inclusive miren cómo es que se ve la densidad como tal o la ecogenicidad de la masa adentro. Está totalmente irregular, ¿ya? Totalmente irregular. Entonces, es por eso que recibe el BIRAT 5. Le haces una biopsia y posiblemente traiga consigo un cáncer, ¿no? ¿Qué más se tiene? Se tienen estos siguientes ejemplos, por ejemplo, el BIRATS 3, que es un fibroadenoma, ya un fibroadenoma en este caso tiene un componente quístico y un componente sólido, ya, pero los bordes están bien definidos, tiene una sombra acústica posterior hiperecogénica, es lo importante del fibroadenoma. ¿Ya? ¿Qué más se tiene? Miren, incluso estos cánceres, bueno, en este caso es más que nada un quiste complejo, ¿no? Pero sí es importante sacarle a esta zona una muestra, una biopsia. ¿Por qué? Porque hay algunos cánceres que se pueden asentar sobre un quiste, ¿ya? Que incluso pueden estar pediculados. ¿Ven este pedículo como tal? Es un bracito como tal que va consigo que lleva como tal a la masa, ¿ya? Se le tiene que hacer una biopsia, sí, es un BIRATS
4 un quiste complejo, pero puede ser añadido algo más, ¿ya? E incluso no es de la forma de un quiste así como un BIRATS 2. El BIRATS 2 de un quiste es totalmente regular, tiene una forma bien delimitada. En este caso no lo tiene. Y en este caso no lo tiene. Y bueno, este viene a ser un quiste, ya solo para que tengan presente la diferencia entre un quiste complejo de un quiste simple. El quiste simple va a estar totalmente anecogénico y va a tener una forma redondeada, ovalada, bien delimitada. Mientras que el BIRATS 4, que es un quiste complejo, va a tener una forma irregular. Sí, va a tener una ecogenicidad anecogénica, pero incluso puede tener tumores que asientan sobre ella, ¿ya? Sobre este quiste, y que incluso pueden estar pediculados. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Había visto que te habías unido, Leonardo. ¿Hasta ahí está todo bien? Sí, pediculado se refiere tumor sobre el quiste, ¿verdad? No, por pediculado me refiero a este pequeño bracito. Mira, a ver, voy a hacerle un pequeño zoom. Este pequeño bracito, por ejemplo, mira, sale del tejido fibroglandular y es, por ejemplo, esto, ¿no? No sé si me logras ver. Por Sí, ejemplo, sí. esto. Ya, este es pediculado. Este pedículo está haciendo que la masa esté de esta forma. Lo mismo se ve, por ejemplo, en la vesícula. Hay pólipos que son pediculados y esos pólipos pediculados son de mayor riesgo de malignidad. Pueden ser carcinomas. Entonces, por eso que se le tiene que pedir una biopsia igualmente. ¿Ya? Ok. Ujú. Entonces, la resonancia magnética viene a ser también una técnica de estudio de la mama, pero básicamente va a ser para el estadiaje. Imaginemos que ya tienen una patología tumoral confirmada, incluso por biopsia. Recuerden que la biopsia tiene que ser ecoguiada, es decir, le haces una ecografía y le haces la biopsia ahí mismo con la ecografía para evitar sacar muestras de otros lados que no sean los adecuados, ¿no? Y bien, la resonancia magnética en estos casos se van a indicar principalmente para hacer una correcta estadificación. Ya la estadificación siempre es importante, ver la alteración de los nódulos, ver si es que hay metadistancia, etcétera. Ya recuerden que la mama va a dar bastantes lugares de metástasis. Entre ellas, las principales va a ser el cerebro, el hígado, el colon. Ya son las principales que van a dar, y obviamente adenopatías, ¿no? La resonancia magnética. Hay algunos casos en los que la mamografía te puede salir algo positivo, ¿no? Y es por eso, o sea, algo positivo, tal vez una masita bien profunda, chiquita, es decir, ¿no? Pero que tiene características tal vez malignas, no lo sé, pero le haces una ecografía y la ecografía no llega a poder describirlo al 100% la masa como tal que viste en una mamografía. Es por eso que le pides ya una resonancia como última línea, porque esto te va a ver tumores ocultos, se va a ver tumores en los que has tenido dudas diagnósticas previamente, ¿ya? Entonces, incluso te puede hacer monitoreo de la terapia neoadyuvante. ¿Qué es neoadyuvante? Neoadyuvante viene a ser una terapia que se realiza previo a una extirpación tumoral quirúrgica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos que la base o sea, la base del tratamiento de tumores en general es la cirugía, ¿no? Obviamente. Pero tenemos dos tipos de terapia. Tenemos la terapia adyuvante y la terapia neoadyuvante. ¿Cuál es la diferencia? Es que la terapia neoadyuvante se realiza antes de la cirugía y la adyuvante se puede realizar al mismo tiempo de la cirugía o posterior a ella, ¿ya? Es la principal diferencia. ¿Y cuál sirve para cuál? La neoadyuvante sirve principalmente cuando el tumor es muy grande o el tumor invade zonas donde es casi imposible poder operarlo. Es por eso que se le hace terapia neoadyuvante, ya sea con quimioterapia, radioterapia, o incluso inmunológicos, ¿no? Fármacos inmunológicos, dependiendo obviamente de cuál tumor sea, no solo en la mama, sino en cualquier lado del cuerpo, ¿no? Es por eso que con una resonancia magnética puedes hacer el monitoreo de terapia adyuvante, es decir, quiero ver cuánto ha reducido el tumor para poder operarlo, ya le haces una resonancia magnética. ¿Ya? ¿Y qué es adyuvante entonces, Diego? Viene a ser principalmente la terapia que se realiza para evitar las recidivas a futuro, disminuir el riesgo de las reapariciones del cáncer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el paciente lo operas, ¿no? Pero por ejemplo,
bueno, te salió un cáncer muy, o sea, muy recidivante, por ejemplo. Es por eso que le haces una terapia adyuvante para poder disminuir ese riesgo, ¿ya? Por ejemplo, en los cánceres tiroideos, en los cánceres tiroideos reticulares, por ejemplo, alto riesgo de recidiva, entonces o le haces quimioterapia adyuvante o radioterapia adyuvante, ¿ya? Y también hay otros cánceres, ¿no? Que son muy recidivantes, es por eso que se tiene que controlar, monitorear. Ya también la detección precoz de recidiva en mamá tratada, no es lo que les mencionaba, ¿no? Las recidivas son muy comunes realmente en los cánceres ductales invasivos. Recidivan bastante, no solo en la misma mama, sino también en la otra. Es por eso que se tiene que detectar precozmente. Y bueno, para el diagnóstico diferencial de la recidiva local y de los cambios atípicos post-radioterapia también. La radioterapia afecta mucho la mama, lo que les decía, y en mujeres con sospecha de rotura de prótesis, pero aún así la mama como tal con prótesis no suele entrar a una mamografía, ¿ya? A una resonancia, perdón. Es una contraindicación absoluta. Ahora, pero en estos casos se van a utilizar esto como tal, este aparato para que la mama pueda estar totalmente aislada, ¿no? Para que pueda estar totalmente aislada y se pueda ver de esta forma. Ahora, la resonancia magnética como tal es una técnica bastante importante porque te evalúa no solo, obviamente, cómo es que están las partes blandas de la mama, cómo está el tejido fibroglandular, cómo está como tal el pezón, etcétera, sino que también te evalúa como tal la, la estructura por ejemplo, la estructura del tumor, perdón, su arquitectura y su comportamiento, perdón, su comportamiento, ¿ya? Puede tener un comportamiento sólido, normal, tranquilo, pero puede tener un comportamiento necrohemorrágico. Es por eso la importancia de la resonancia magnética. Incluso en estos casos, recuerden y nunca se olviden que la resonancia nunca te va a ver calcificaciones, ¿ya? La resonancia no te ve calcificaciones. Y es importante que lo tengan en cuenta siempre, ¿ok? Y bien, este, por ejemplo, viene a ser una mama que en la mama izquierda se ve totalmente una masa bastante grande, como tal, es muy grande, que en estos casos puede ser inoperables, ¿no? A este momento no creo que sea operable, es por eso que se le realiza terapia neoadyuvante para reducir el tumor, o sea, el tamaño. Y básicamente eso, ¿no? Te puede ver meta a distancia incluso, te puede ver metástasis a distancia. También va a tener su VRATs, también. En estos casos va del 0 al 5, no va del 0 al 6. Entonces recuerden, cuando se tiene unos hallazgos generales en la mamografía, el VRATs va del 0 al 6. No se olviden. Cuando tienes hallazgos de microcalcificaciones, los VRATs van a ir del 2 al 5. Es decir, no tiene 0, no tiene 1 y no tiene 6. Cuando tienes una ecografía y quieres evaluarlo, también va a ir del 2 al 5. No tiene 0, no tiene 1 y no tiene 6. Y cuando quieres evaluarlo en una resonancia, va a ir del 0 al 5. No tiene 6. Importantísimo, ya importantísimo, porque les pueden marear también en el examen si no saben de cuánto VRAT a cuánto VRAT va uno del otro. ¿Ya? Por ejemplo, les pueden poner, por ejemplo, un quiste simple en una ecografía, pónganse, ¿no? Por ejemplo, un quiste simple. Ustedes saben que es BIRATS 2. Ustedes saben que o bueno, por ejemplo, no se acuerdan, ¿no? Y les ponen BIRATS 1 y BIRATS 2, no se acuerdan, van por el más benigno, entre comillas, y marcan el BIRATS 1 y se pierden una pregunta regalada. Recuerden siempre de cuánto BIRATS a cuánto BIRATS va cada una de las técnicas. Eso sí es importantísimo. En estos casos en este caso va a ir del 0 al 5. Esto no creo que les pregunten, solo para que sepan que va del 0 al 5. Este es el 5 principalmente porque tiene alta sospecha de malignidad por los bordes, infiltración, compromiso de partes blandas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, miren este caso clínico. Una paciente mujer, 45 años, sin antecedentes, que a la autodetección encuentra un nódulo en mama derecha asociado a engrosamiento e hiperemia de la piel, es decir, enrojecimiento de la piel, ya de un mes de evolución con crecimiento progresivo, le hacen una técnica de imagen y ven de esta forma incluso que tiene retracción del pezón, ¿ya? Retracción del pezón, miren, retracción, engrosamiento cutáneo también, ¿ok? Es por eso que es un BIRAT 5, ya es lo más maligno que se encuentra, ¿ya?
Vamos a ver entonces una que otra patología que se encuentran en la mama, ¿ya? Que es importante también tenerlos en cuenta para poder llegar a diagnósticos, ¿no? Radiológicos, ¿ok? Porque esto también les pueden preguntar en su examen. Por ejemplo, el quiste ya lo hemos visto, que es algo benigno, es un BIRAS 2 en la ecografía, es una cavidad básicamente llena de líquido. Un quiste siempre va a ser una cavidad llena de líquido, ¿ya? Una cavidad llena de líquido siempre va a ser. Eh, es muy común en los de entre los 35 a 50 años. Miren, por ejemplo, esta gran masita. Ustedes pueden pensar de que es algo maligno, pero los bordes están bien delimitados. No hay una ecogenicidad tan marcada. Tampoco hay muchas calcificaciones. Habría que ver en mayor detalle estas calcificaciones, etcétera. Le pides una ecografía para poder descartar otras patologías y ves esto, ¿no? Una estructura más ancha que alta, que es totalmente anecogénica y tiene sombra acústica posterior hiperecogénica, ¿ya? Hiperecogénica. Ese es básicamente el diagnóstico de un quiste. Y ahora el tratamiento es variable, ¿no? Puedes drenarlo, etcétera, ¿no? Ya, esto es también importante. Entramos a los tumores, ¿ya? El fibroadenoma viene a ser como tal el tumor benigno más común de la mama. No era el leiomioma, me había olvidado, estaba un poco dudando porque el leiomioma era en estos casos del cuello uterino. Ya, eso sí me había olvidado. El leiomioma no es el fibroadenoma, ¿ok? Es el tumor benigno más común y en general, o sea, en general, entre los tumores benignos y malignos, el fibroadenoma es mucho más común, ¿ya? Cuando hablamos solamente de maligno, ahí está el carcinoma ductal invasivo. ¿Ok? Y bueno, el fibroadenoma afecta mucho a mujeres jóvenes de entre 15 a 35 años. Suelen tener antecedentes familiares, estas pacientes, e incluso también antecedentes de uso de anticonceptivos claro, de anticonceptivos principalmente. Ya es un factor de riesgo, pero no tanto como puede ser a los antecedentes familiares o la menopausia, o la menstruación temprana, etcétera, ¿no? Esos sí son factores de riesgo, ¿ya? Suele tener como tal este fibroadenoma, influencia estrogénica, es por eso que les mencionaba de los anticonceptivos orales también, ¿ya? Ya, este viene a ser los hallazgos en una ecografía, por ejemplo. Ya la ecografía sí es más ancho que alto, los bordes sí van a estar bien delimitados, pero la forma no va a estar bien delimitada. No tiene una forma característica. También la ecogenicidad, miren, la ecogenicidad está totalmente heterogénea, está entre sólido, entre líquido un poquito, aunque menos líquido, es más sólido como tal, ¿no? Y la sombra acústica posterior es mucho más tenue, o prácticamente ni tiene, pero se ve un poquito de sombra acústica posterior hiperecogénica, ¿no? Y bueno, previamente se hace una mamografía y se ve esto, por ejemplo, ya con un poquito de retracción, sospechas de algo, incluso esto, ¿no? Miren, ya, sospechas de algo y le pides una ecografía para confirmar. Ahora, esto sí se puede operar, ya, esto sí se puede operar, es el tratamiento más habitual, la operación, ¿ok? ¿Qué más se tiene? El papiloma intraductal. Ya en estos casos viene a ser algo benigno, el papiloma. Cuando termina en oma y no en carcinoma, eso es benigno. Ya cuando termina en carcinoma, sí, ya viene a ser algo maligno, ¿no? Entonces hay crecimiento papilar dentro de los conductos galactóforos. ¿Ya? También tiene esta forma normalmente. ¿Ok? Estos son los conductos galactóforos. Mire cómo que está creciendo, cómo hay un crecimiento normal, papilar, tumoral, e incluso sale hacia un quiste, ¿no? Sale hacia un quiste. Es lo que les decía de los quistes complejos. Tal vez puede ser un papiloma intraductal. Se tiene que sacar biopsia. Sí o sí se tiene que sacar biopsia. ¿Ok? Le haces no sé si hay una, no, no hay. Bueno, es lo mismo, ¿no? Pero básicamente es esto, ¿no? Por ejemplo, esto puede estar pediculado, ¿no? Puede estar pediculado. Puede ser un papiloma intraductal, sí, pero puede ser un carcinoma ductal. La biopsia tiene que estar ahí siempre. La biopsia va a terminar de ser confirmatoria, pero este es intraductal, dentro de los conductos. Miren cómo sale del conducto. Crece el conducto, incluso los dilata un poco, ¿ya? Y cae sobre un pequeño quiste, sobre un pequeño lobulillo, etcétera, ¿no? Es variable. También es benigno, se puede tratar. Ya, la ectasia ductal, esta ya viene a ser una dilatación benigna, pero que trae consigo sintomatología, ¿ya? Principalmente con distorsión de la arquitectura porque trae consigo inflamación crónica y acumulación de secreciones, ¿ya? Cuando se dilata. Y cuando se acumulan las secreciones, llega un punto donde la paciente te va a referir que tiene secreción por medio del pezón de color rojo,
porque incluso en algunos casos sale con sangre, o incluso de color blanquecino, marrón, etcétera, ¿no? Es por eso que la ectasia ductal, siempre le tienes que pedir o sea, le tienes que decir, perdón, sobre los antecedentes de la secreción, mamaria, ¿ya? Secreción mamaria, que no sea leche, obviamente. Ya, y miren, por ejemplo, cómo es que se ve en una mamografía. ¿Ya? ¿Cómo es que se ve en una mamografía? Básicamente limitado a los conductos mamarios como tal, o a los conductos galactóforos. Le haces una eco, le haces una eco, por ejemplo, y miren cómo están de dilatados los conductos galactóforos. ¿Son quistes ciegos? No, no son quistes. No tienen sombra acústica, no son quistes. Pero miren, son conductos galactóforos, ¿no? Bien dilatados y que en estos casos está totalmente acumulado de secreción. ¿Ya? Miren, en una ecografía, no, perdón, una mamografía, cómo es que se termina, cómo es que se termina acumulando a nivel de cerca, o sea, de detrás del pezón, y es por eso que sale constantemente la secreción roja, la secreción blanquecina, ¿no? Acá se ve mucho mejor, los conductos galactóforos bien dilatados como tal. También se tienen que drenar, ¿no? En el caso de la martoma también es algo benigno, ¿ya? Es básicamente tejido glandular, fibroso, adiposo, pero también por sobre todo este tejido vascular. Está muy vascularizado normalmente. Y está obviamente encapsulado porque es algo benigno. En estos casos se va a limitar a la grasa, ¿ya? Se limita a la grasa. Este viene a ser el músculo como tal, esta es la grasita. Miren como tal esta línea totalmente bien delimitada. Ya, ese es el fibroadenoma, ese es el amartoma, mejor dicho. De esta forma se ve, por ejemplo, en una mamografía. Es por eso que siempre se pide, ¿no? Siempre se termina por pedir, miren, grande como tal, ¿no? Es un amartoma, es una combinación de tejido glandular, fibroso, adiposo, pero que está totalmente encapsulado. Esto también se puede, se puede operar, pero suele ser muy grande y suele recibir terapia neoadyuvante, eso sí, pero suele operarse en la gran mayoría de los casos de manera directa, ¿no? Igualmente acá. ¿Ya? No son conductos galactóforos, ectasiados, no lo son, ¿ya? Para que no se confundan. Luego está la mastitis. La mastitis también puede ser un foco de infección, ¿ah? La mama no está exenta de las infecciones o de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, no está exenta. Es por eso que en estos casos la paciente va a tener la clínica de la infección, ¿ya? La clínica de la inflamación, mejor dicho. Va a tener enrojecimiento, va a tener tumor, va a sentir que una mama o las dos están más grandes de lo habituales, o una mama está más grande que la otra, va a estar enrojecido y va a estar caliente. ¿Ya? Esa es la inflamación del tejido mamario. Es generalmente causado por infección bacteriana, principalmente cuando se tiene una herida abierta. ¿No? Una herida abierta, la paciente por ejemplo, está inmunosuprimida, no sé, puede ser una paciente VIH, una paciente consumidora de corticoides, una paciente neoplásica de otro lado, que tenga una herida abierta y hace que los gram positivos de la piel, ¿no? Como principalmente está el estafilococo aureus y el streptococo A, ¿no? El streptococo piógenes. Ya son los dos principales que te pueden generar estas infecciones bacterianas, ¿ok? Ahora, también hay algunas que son de la flora, de la piel normal que te pueden causar esto, ¿no? Porque suelen ser pacientes inmunodeprimidos y son comunes durante la lactancia también. ¿Ya? Pero pueden aparecer como tal. En estos casos ya o sea, la clínica es muy importante, ya que van a tener la clínica de la inflamación, el dolor, el enrojecimiento, el tumor que viene a ser es obviamente ¿a qué me refiero con tumor? Al edema, al hinchazón, una mama más grande que la otra, por ejemplo, ¿no? Y básicamente al rubor, ya, enrojecimiento, creo que yo lo mencioné, en fin. La eco va a ser mucho más sensible realmente. ¿Por qué? No va a tener algo específico como tal. La sombra acústica posterior no es que lo tenga. Y miren todo este borde recontra inflamado que se encuentra. Ya es por eso que la ecografía va a ser más sensible que la mamografía. La mamografía sí te va a dar incluso síntomas tal vez, o bueno, signos de algo maligno, por ejemplo. Miren, bordes especulados, etcétera. Pero realmente con la clínica y la ecografía va a ser mucho más sensible. Ya, la clínica y la ecografía va a ser mucho más sensible. Hay inflamación porque incluso se distorsiona como tal la estructura como tal del músculo, de la grasa, del tejido fibroglandular, ¿ya? Etcétera. ¿Ya?
y vamos a ver un poco de las neoplasias malignas. Recuerden principalmente las características de las neoplasias malignas. O sea, recuerden que un tumor benigno va a tener una forma bien delimitada, va a ser redonda, va a ser ovalada, etcétera. Mientras que la neoplasia maligna no va a tener esa forma, ya no va a tener esa forma, es decir, va a tener una forma irregular. Segundo, los bordes de un tumor benigno, ¿ya? De un tumor benigno, van a ser bien delimitados, es decir, tú los vas a poder delinear y los vas a poder ver normalmente, sin problema. Mientras que los bordes de las neoplasias malignas van a estar totalmente difuminadas, ni siquiera las vas a poder ver. E incluso los bordes van a estar espiculados, lobulados, etcétera, ¿no? Es lo importante también acá considerar eso. ¿Qué más se tiene? Por ejemplo, recuerde cuando hablábamos de tiroides, cuando era más ancho que alto el tumor, se consideraba un factor de buen pronóstico, pero cuando era más alto que ancho, se consideraba algo de mal pronóstico. Casos similares así, en algunos casos se cumplía, en otros casos no. ¿Qué más se tiene? Se tiene la ecogenicidad, ¿ya? La ecogenicidad. Cuando es totalmente anecogénico, quiste. Cuando es totalmente anecogénico, quiste, benigno. Pero ¿qué pasa cuando es hiperecogénico, cuando es hipoecogénico? ¿Ya? No es lo mismo hipoecogénico que anecogénico, no se olviden. Anecogénico es totalmente negro. Hipoecogénico es cuando es grisáceo, ¿no? Tiene algo de blanquito como tal. No es totalmente negro, ¿ya? Es grisáceo, ¿ya? Eh, Mientras más hipoecogénico sea, más posibilidad de malignidad tiene, ¿ya? No es lo mismo que anecogénico, recuerden, no se confundan ahí. Es por eso que, por ejemplo, los fibroadenomas son un poco más blanquitos, son hiperecogénicos, mientras que los carcinomas invasivos son más hipoecogénicos. ¿Ok? Y tal. Y bien, entonces las neoplasias malignas vienen a tener lesiones especuladas, mal definidas y obviamente las calcificaciones malignas asociadas. ¿Qué calcificaciones eran las malignas? ¿Se acuerdan? Principalmente las lineales y estas nunca se tienen que olvidar. Las calcificaciones lineales son las más importantes en estas patologías, ¿ya? En las patologías de la mama. ¿Por qué? Porque las calcificaciones lineales se asocian principalmente a carcinomas invasores, ¿ya? Carcinomas invasores. Recuerden que pueden ser en forma de Y, en forma de L, en forma de V, hasta incluso en forma de X. Lo más común es que sea en forma de Y, ¿ok? Y bien, estas vienen a ser las neoplasias malignas. Miren, en este caso, el borde totalmente lobulado, ¿ya? El borde está muy lobulado, ¿ya? Se puede ver que está bien definido, sí, un poco acá mal definido, ¿no? Pero miren, por ejemplo, la alteración de las partes blandas, del tejido fibroglandular. Hay calcificaciones que son ramificadas, ¿ya? Entonces, eso significa que es algo maligno. Pero también es importante, ya, y justo lo olvidaba también, que ya le habías mencionado, pero repetirlo, que es la retracción del pezón o la retracción cutánea. Esos son signos de malignidad también. Incluso los pacientes que también tengan adenopatías axilares. Por ejemplo, un tumor que te lo ves a nivel de la mama izquierda, te evalúas la axila izquierda y ves lo mismo. O sea, hay un crecimiento también que puede ser que es un ganglio, básicamente. Es por eso que ese es un factor de mal pronóstico, ya que se asocia como tal a los carcinomas invasivos, es decir, que pasan la línea media, perdón, la membrana basal. ¿Ya? Cuando pasan la membrana basal histológicamente es cuando llegan a los vasos sanguíneos, al tejido linfático y pueden diseminarse. ¿Ya? Pero como estamos en la mama, hay mucho tejido linfático y el 85% va a la axila ipsilateral. Es por eso que las enopatías axilares son muy comunes en estos casos. ¿Ok? Entonces se tiene eso, se tiene la retracción de la mama, la retracción cutánea, que son muy importantes para la caracterización de las neoplasias malignas también. ¿Ya? Miren, en estos casos, eh, esta técnica no les van a preguntar, pero es una técnica básicamente que se utiliza para diferenciar lo tumoral de posiblemente algo infeccioso, algo inflamatorio, ¿ya? ¿Por qué? Igual se hace en el cerebro. No sé si lo han visto, no sé si lo han visto, esa técnica de imagen que, por ejemplo, lo utilizas a nivel del cerebro para diferenciar si se trata, no sé, de un absceso no sé, toxoplasma o si se trata de un linfoma, etcétera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los pacientes que tienen tumores como tal,
solo tumores, no estoy hablando de benigno ni de maligno, solo cuando tienen tumores, se le aumentan los picos de colina, o sea, te hacen ver el metabolismo como tal tumoral, de las células tumorales. ¿Ya? Cuando es un tumor, sea benigno o maligno, los picos de colina van a aumentar, ¿ya? Eh, y viceversa, cuando se trata de algo infeccioso, por ejemplo, los picos de colina no aumentan, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Hay más, obviamente, productos no, o sea, productos de metabolismo, pero esto no les van a preguntar porque no son técnicas radiológicas. Pueden ser técnicas para apoyarse, sí. Incluso también esta técnica como tal, e incluso la gammagrafía como tal, para ver las enfermedades a distancia, ya, eso sí te pueden preguntar como tal. Pero solo para qué sirve, nada más. Miren, por ejemplo, esta es una resonancia magnética. ¿Por qué sé que es una resonancia magnética? Porque miren las partes blandas, miren la mama derecha y miren la mama izquierda. ¿Ya? Miren la mama derecha y miren la mama izquierda, la diferencia. Miren la mama derecha, ¿ya? Y miren esta mama izquierda. En principio tiene un nódulo, tiene un tumorcito, ¿ya? Tiene un tumorcito. Miren la piel de la mama derecha y de la mama izquierda. En la mama izquierda la piel está totalmente engrosada, está totalmente separado también. No hay una gran separación, que no es lo normal. Hay una distorsión de la arquitectura. ¿Ya? Hay una distorsión de la arquitectura y compromiso de las partes blandas, ¿ya? Aparte, recuerden que la resonancia magnética no te ve el pulmón. Entonces el pulmón básicamente no te lo va a ver y es importante para poder, es importante considerarlo, ya que también hacen metástasis al pulmón. Si sospechas de meta al pulmón, una tomo sería lo mejor. ¿No? La gammagrafía que les decía también es importantísima. ¿Por qué? Porque te permite evaluar la metástasis a distancia, ya la metástasis a distancia. Recuerden que siempre te va a marcar la vejiga porque el radiofármaco va a botarlo vas a botarlo por la orina, pero sí básicamente va a ser hipercaptante en zonas donde hay mayor actividad tumoral o mayor inflamación, ¿ya? Mayor inflamación. Y bueno, estos vienen a ser la retracción del pezón, etcétera, ¿no? Un paciente femenino de 70 años. ¿Ok? Y bien, no sé si tienen una consulta, chicos, antes de dar por finalizada la sesión. Sí, hola, Diego, si podrías Dime. recalcar algunos puntos tipo de examen para saber. Ya voy a mandar primero el post-test. Un momento. A ver, está, ya. Ya acabo de mandar el post-test, ¿sí? Bien, entonces, o sea, lo que más posiblemente venga en el examen, dices, ¿no? Correcto. Ya. Ya. Obviamente las indicaciones, siempre, las indicaciones son importantes de la mamografía. Recuerden, antes o sea, mamografía más de 40 años, ¿por qué? Porque es una técnica ionizante. Recuerden también de que las dos incidencias se piden y la oblicua media lateral siempre va a evaluar, o bueno, el objetivo de esta incidencia es evaluar las adenopatías axilares del mismo lado, ¿ok? Las características obviamente de benigno y de maligno, sí tenganlo presente en todo, realmente en todo cáncer que ustedes evalúen a nivel de o sea, con la radiología, con las técnicas de imagen, son importantes, ¿ya? Y los BIRATs, los que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, los generales, recuerden que va del 0 al 6. Las microclasificaciones van del 2 al 5, al igual que la ecografía. La ecografía también va del 2 al 5, mientras que la resonancia va del 0 al 5. Ya, eso sí es importantísimo que lo tengan en cuenta. Y, cómo no, también, principalmente las clasificaciones, ya, eso sí, aprenderse cada uno. El BIRATS 2 principalmente las de popcorn que se asocian a los fibroadenomas. El BIRATS 3 que son las redondas agrupadas, que son las de coral, ¿no? El BIRATS 4 que son las de polvo, ¿no? Que son amorfas, toscas, etcétera. Y el BIRATS 5 que ya son las ramificadas, ¿no? Sí, les aconsejo, obviamente, practicar cada uno de ellos, ¿no? Poder, caracterizarlo o poder, o sea, es importante, sí, porque te pueden poner dos preguntas, ¿no? A lo mucho. Una de B-RATS, otra de T-RATS. Recuerden siempre estudiar esos dos, ¿no? Y importante, sí, perdón.
Importante, saber qué hacer dependiendo del VIRAS que te salga. Ya si es biopsia, biopsia y tratamiento, tratamiento definitivo, etcétera, ¿no? Las clasificaciones también importante poder determinar cuál es cuál. Las indicaciones de la ecografía en pacientes menores de 40 años. Esto también es importantísimo, ¿ya? El VIRAS, el VIRAS que sí se deben aprender es el VIRAS de la ecografía, eso siempre. El VIRAS de la ecografía siempre lo debes se debe de aprender. La resonancia magnética con conocer de qué es para una correcta estadificación está perfecto. No, esto no les vamos a preguntar. Saber cómo es un quiste, un fibroadenoma. Y a las patologías, eso sí, prácticamente todas deben conocerlo. Amartoma tal vez no. Papiloma, ectasia, ya, estas dos, la amartoma, la mastitis, incluso la mastitis les diría que tampoco. Y bueno, obviamente las características malignas, eso sí es importante. Por ejemplo, la ectasia ductal, si les preguntan un caso clínico de ectasia ductal, el síntoma clásico va a ser la secreción. Recuerden la secreción roja sanguinolenta o marrón, blanquecina como tal, por medio del pezón. El papiloma intraductal también sale de los conductos mamarios, incluso puede estar pediculado, ¿ya? Y demás. Pero sobre todo el quiste y el fibroadenoma, ya que son los más comunes. Yo creo que eso sería, o sea, es una clase bastante corta realmente. Ok, correcto. Gracias. Bien, entonces si no hay ninguna consulta adicional, voy a dar por finalizada la sesión, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Ya.